2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Patricio Zuquilanda, candidato a presidente de la República por el Partido Sociedad Patriótica, y su propuesta de gobierno, lo que hará respecto a impuestos, el costo del dinero, nuevas plazas de trabajo, el combate a la corrupción, deuda externa y otros temas. También nos acompañará Mauricio Rodas, alcalde de Quito, para hablar sobre el costo del metro y los sobornos anunciados ya por Odebrecht. Lo revisamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buen día para ti, Steffi, y para todos. Hoy continuamos el ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales con Patricio Zuquilanda, candidato del Partido Sociedad Patriótica. Steffi. Bueno, va a haber 9 preguntas, un mensaje final. El invitado tiene 2 minutos para responder cada pregunta. Va a aparecer un reloj en sus pantallas que marcará la disminución del tiempo. Y al final de los 2 minutos el audio será cortado para pasar a la siguiente pregunta, Lenin. Patricio Zuquilanda, candidato presidencial por Sociedad Patriótica, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, y estar con ustedes dos, y les veo bien y muy bien. Muchísimas gracias. La carga tributaria resta competitividad a la dolarización, afecta producción, empleo, consumo y recaudación tributaria. Esta carga se ha ido acumulando con una serie de impuestos, pero el núcleo duro de la recaudación son el IVA y el impuesto a la renta, que cubren el 80% de la recaudación total. ¿Cuál es su propuesta sobre impuestos, doctor Zuquilanda? Mire, los campesinos y los pescadores en el Ecuador han sido maltratados. Esos campesinos que nos dan a nosotros alimentos baratos y que nos permiten tener alimentos de exportación para sostener la dolarización, esos campesinos tienen que ser privilegiados, y para eso tenemos que eliminarles todos los impuestos que impiden su productividad. Además, tenemos que darles acuerdos comerciales para que puedan mandar su producción al exterior libre de aranceles. Esa es la propuesta mía, por favor. Aparte de los costos laborales y tributarios, es muy importante el costo del dinero. En el Ecuador este cuadruplica o quintuplica la inflación. Para los diferentes sectores, las tasas efectivas vigentes para enero de 2017, según el Banco Central, van desde el 9.33% para crédito corporativo a grandes empresas hasta el 30.5% para microcrédito minorista. ¿Qué propone usted, doctor Zuquilanda, para bajar el costo del dinero? Mire, Guillermo Lasso ha venido repitiendo las tesis de Sociedad Patriótica y de Patricio Zuquilanda. Vamos a dejarnos de jueguitos. La banca internacional efectivamente ofrece créditos del 1 y 1,5%. Vamos a traer a la banca internacional acá, pero también le vamos a pedir al señor Lasso que directamente, ¿para qué vamos a estar esperando elecciones ni nada? Que ordene a su banca de Guayaquil que nos dé créditos al 1 y al 1,5% con el propósito definitivamente de generar riqueza y generar empleo en este país. No vamos a caer nunca más en este enorme problema que significa la chulquería bancaria en el Ecuador. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de cada 10 empleos, 9 los del sector privado. El primer empleo generalmente se da en un régimen flexible en cuanto a horas de trabajo, remuneración, estabilidad, afiliación al seguro social. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, asesora a más de 90 países para flexibilizaciones que permitan crear nuevas plazas de trabajo a las que un régimen laboral rígido le cierra oportunidades. ¿Qué medidas prevé usted, doctor, para crear nuevos empleos? Nosotros estamos planteando una cosa muy simple. El gobierno nacional se ha especializado en bloquear las posibilidades de trabajo y empleo para los ecuatorianos. Nosotros vamos a traer de inmediatamente el sistema del trabajo por horas. Las principales potencias de economías del mundo trabaja la gente por horas para mejorar sus ingresos sin perder ningún derecho laboral ni derecho del seguro social. Por lo tanto, impondremos inmediatamente el trabajo por horas para beneficiar a los 600,000 jóvenes que están desempleados y gente de 45 años para arriba, inclusive gente de la tercera edad que quiere seguir trabajando. ¿Y su oferta tiene un número también como la de los otros candidatos? Unos hablan de 1 millón, otros de 800,000, otros de 200,000 empleos. Eso es una broma, eso es pura
pura demagogia. Aquí no estamos con el ánimo de hacer demagogia. Nosotros vamos a imponer el trabajo por horas porque en las principales potencias del mundo se ha progresado en trabajo y en generación de riqueza con el trabajo por horas. Vamos a implantar ese sistema porque es lo mejor que hay en este momento en el mundo internacional. Las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que eliminan el aporte estatal anual del 40% al Fondo de Pensiones, trasladan al Fondo de Salud recursos del Fondo de Pensiones, convierten al IES en dependencia del Ejecutivo y reforman la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía. Esto proyecta un panorama de incertidumbre para las pensiones de jubilación, especialmente. ¿Qué propone para la sostenibilidad de la seguridad social, doctor? Mire, el gobierno nacional se ha apropiado de 12.000 millones de dólares ilegalmente de los fondos de los trabajadores, es decir, de nosotros y empleados. Eso inmediatamente hay que impedir. Nosotros haremos un acuerdo de pagos para pagar esos 12.000 millones. Y no es del fondo de pensiones. Lo que se ha tomado es el 33% del fondo de cesantía para los proyectos de gobierno. Esto es insoportable para todos los afiliados y pensionistas. Así es que sacaremos definitivamente al IES de la presidencia del Seguro Social. Esta es otra propuesta de Sociedad Patriótica y de esta candidatura. ¿Y qué pasará con la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía? Mire, con la seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía son entidades especiales. A ellos se les tiene que dar un régimen especial, porque ellos no son iguales a los burócratas que están sentados en Quito y Guayaquil. Ellos tienen otro tipo de actividades y otro tipo de peligros para su vida. Un policía y un militar arriesgan su vida a las 24 horas del día. No es lo mismo estar sentado en un escritorio que estar jugándose la vida a favor de la seguridad de los ecuatorianos. El Ecuador está dolarizado desde hace 17 años. El Banco Central no emite moneda, solo es depositario del sistema financiero privado, del IES y de los entes públicos no financieros. Según la Constitución, es una dependencia de la Presidencia de la República y de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero puede disponer de los fondos depositados por esos tres sectores para prestárselos al Ministerio de Finanzas. Usted, de llegar a la presidencia, ¿suprimirá el Banco Central, lo mantendrá con las mismas funciones o le dará otras? Mire, vamos a reformar todo el sistema financiero de Ecuador, porque se ha probado definitivamente que el fracaso en este gobierno es exactamente porque hicieron todo lo contrario a la racionalidad. Hay que mantener un banco central con mayor autonomía, con mayor capacidad de información de todos los manejos financieros y económicos de la nación. No podemos estar en la oscuridad. Aquí se están haciendo estos juegos financieros y económicos, prestándose, cogiéndose la plata de una partida para otro, con el propósito de tapar los huecos dejados por un manejo absolutamente irracional de la economía y las finanzas nacionales. Ayer el presidente de la República indicaba en un conversatorio que mantuvo con medios de comunicación que desde la oposición se confunde Banco Central con Alcancía Central y reiteraba que no tiene ningún sentido el tener los recursos depositados allí ociosos, señalaba el presidente. Él ha tomado los recursos de todo lado, no solamente el Banco Central. Él tomó la Reserva Monetaria, tomó el oro que había, los depósitos de oro en el Banco Central. Él ha tomado recursos de los municipios, de los consejos provinciales, de las universidades. Él ha tomado plata de todo lado. Él ha sido una aplanadora. Le vamos a nombrar director de la empresa de basura del Ecuador. Eso es lo que le vamos a nombrar a Correa cuando salga de la presidencia. Hace pocos días se firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea. En su gobierno se seguirá esa línea de firmar acuerdos comerciales con otros bloques, se ingresará a la Alianza del Pacífico. ¿Cuál va a ser el manejo que usted como ex canciller, con la experiencia de haber sido canciller, tendrá si llega a la presidencia de la República? Mire, aquí les corrijo a algunos colegas candidatos. Una cosa es la Alianza del Pacífico y otra cosa es el Foro Económico de la Cuenca del Pacífico, en donde se desarrolla el 52% de la economía mundial. Esa es la negociación y esa es la membresía a la cual nosotros iniciamos una negociación para su ingreso. Vino Palacio, el golpista, y vino Correa, el mal administrador, y votaron al tacho de basura el ingreso del Ecuador al APEC. A la Alianza del Pacífico, evidentemente vamos a entrar. O sea, en eso no tenemos ningún problema. Así es que los candidatos que no se confundan, que se pongan a estudiar. Patricio Zuquilanda, muchas gracias. Después de la pausa, Steffi continuará con la segunda parte de esta entrevista.
Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un corte comercial. Al regresar, Patricio Zuquilanda, candidato a presidente de la República por el Partido Sociedad Patriótica, para hablar sobre otros temas en referencia a deuda externa, la lucha contra la corrupción, el ajuste en el aparataje estatal, entre otros puntos. Quédese usted en nuestra sintonía. Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Lo dijo Otto von Bismarck, político alemán. Mañana con 14 minutos continuamos con la entrevista a Patricio Zuquilanda, candidato presidencial del Partido Sociedad Patriótica. Bienvenido nuevamente. Doctor, le recordamos que usted tiene 2 minutos de tiempo para poder contestar cada una de sus preguntas, desarrollar los temas que quiera puntualizar. La corrupción y la impunidad han alcanzado niveles que se han podido conocer en los últimos casos gracias a los papeles de Panamá, también revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas, y el acta transaccional entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, afuera. Estas redes de corrupción han venido operando varios años ante la disfuncionalidad de las instituciones democráticas, porque aquí no se las ha descubierto. Entonces, ¿cuál es su propuesta contra la corrupción e impunidad? Mire, nosotros proponemos no solamente la fiscalización, porque ¿qué saca el pueblo ecuatoriano si le pone preso a Pepe Pérez, Pepe Rodríguez, Pepe González? Eso es ya de cajón. La justicia tiene que actuar. Nosotros estamos proponiendo una cosa superior a eso. Vamos un paso adelante. Tenemos que recuperar lo que se dice 70.000 millones de dólares en las cuentas y en las chequeras de estas personas, de esta mafia delincuencial que nos ha tenido gobernando 10 años. Por lo tanto, vamos un paso adelante, definitivamente contra la corrupción y a la recuperación del dinero ecuatoriano que esté en las cuentas de estos individuos. Ok, y esa es la propuesta entonces, recuperar estos 70.000... Absolutamente. O el monto al que ustedes hagan referencia, pero ¿cómo lo plantean hacer entonces? Bueno, nosotros hemos contactado con una empresa internacional que ya en este momento está haciendo investigaciones para saber dónde han depositado este dinero. Y lo vamos a hacer independientemente de la campaña electoral, porque estas personas vienen trabajando ya hace 7 meses. Pero el tema de la fiscalización pues no queda de lado en esto, porque es todo un círculo que funciona. Entonces, ¿qué proponen en cuanto a los planteamientos de fiscalización? Mire, en la fiscalización hemos dicho claramente, señora... hemos dicho lo siguiente: vamos a lograr que aquí se instale lo que se ha hecho en varios países en el mundo, los jueces sin rostro, para que los presuntos delincuentes no les puedan sobornar y que los jueces tampoco sepan a quiénes están juzgando, para que los ecuatorianos de alguna manera se sientan satisfechos y sepan definitivamente que aquí se va a aplicar la justicia a toda esta banda que nos ha gobernado estos 10 años. Usted propone una consulta popular para reformar la estructura del Estado. Ahora, estas consultas tienen también un trámite especial de acuerdo a los artículos 441, 442, 443, 444 de la Constitución. ¿Va a convocar a una constituyente por consulta popular según manda la Constitución? No, mire, nosotros somos más simples en esto. Creemos que la Asamblea Nacional puede discutir todas las reformas de la Constitución. Luego, después de 90 días, nuevamente discute, aprueba y ahí se llama una consulta o referéndum o como se llame. Tenemos que simplificar la situación esta, porque llamar a una constituyente sería herir todavía más la división en la cual está la sociedad ecuatoriana, y además no tenemos recursos. Los ecuatorianos estamos realmente quebrados y no podemos gastarnos un solo dólar más en estas consultas que nos van a dividir y nos van a hacer gastar más dinero. Lo que pasa es que independientemente de simplificar o no el mecanismo, tiene que estar apegado a lo que contempla incluso nuestra Constitución, y si son cambios que proponen, que reforman la estructura del Estado, pues son los caminos que viabiliza la propia Constitución a los que hay que allanarse. Y entonces, si usted quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o la designación de las autoridades, por ejemplo, ¿cómo lo va a hacer? Mire, vamos a estar ahí en plancha. El expresidente Lucio Gutiérrez, nosotros estamos planteando de que él sea presidente de la Asamblea Nacional.
Y como él va a ser presidente de la Asamblea Nacional y yo presidente de la República, vamos a coordinar qué va a ser lo mejor para reformar esa Constitución, para modificar lo que haya que modificar, mantener lo que se tiene que modificar definitivamente en favor de los intereses de la economía y de la política de los ecuatorianos. La deuda pública interna y externa contraída para financiar la obra pública es actualmente a corto plazo, son altas tasas de interés por el pago de los intereses que se financian con ingresos tributarios y como porcentaje del presupuesto del Estado se afecta a los presupuestos de salud y educación, me refiero al pago del servicio de deuda. Ahora, para reestructurarla, ¿negociará usted con China? ¿Va a acudir al Fondo Monetario Internacional? Mire, la deuda es la peor tragedia que le ha pasado al Ecuador y le pasa al Ecuador, y esa será la peor carga que tenga el próximo gobierno. Efectivamente, y me encanta que usted mencione la palabra perfecta, aquí lo que hay que hacer es una reestructuración de la deuda. ¿Qué significa una reestructuración? Simplemente los plazos en los cuales ha contratado el señor Correa de 5 años, hay que tirarles a 20 años plazo, y 10 años de gracia, y bajar las tasas de interés de 10.75 a pagar los intereses que les están cobrando a los gobiernos comunistas del área, que son el 2 y 3%. ¿Por qué a los ecuatorianos nos cobran 10.75%? Ahí me cabe la duda, porque a lo mejor alguien está haciendo negocio de esa negociación. Ahora, pero para lograr mejores tasas, es decir, si usted dice que el 10.75 es muy alto, si hay que incluso alargar los plazos, si no son 5 años, sino 10 años y los años de gracia, renegociar en mejores condiciones, ¿cuál es la propuesta a cambio de? Bueno, nosotros hemos planteado la constitución de una comisión. Al principio pensamos 5 personas, ahora estamos pensando 10 personas. Los mejores negociadores del Ecuador tienen que presentarse ante la deuda china y la deuda con otros países que se ha hecho deuda onerosa, para plantearle la situación calamitosa en que vive el Estado ecuatoriano. Yo confío en que esos negociadores, de los 10 ya tenemos identificados a 5, yo confío definitivamente que esa comisión logrará reestructurar la deuda ecuatoriana en consideración a la tragedia en la cual estamos los ecuatorianos para el próximo año. Una reestructuración de la deuda, para que tenga credibilidad, también necesita un plan de ajuste económico. En el modelo económico de preponderancia estatal que actualmente tenemos, ¿qué sectores usted ajustaría? Nosotros nos oponemos totalmente al ajuste. Esta es la posición de los 2 grupos banqueros que están disputándose el poder, e inclusive avalizados por los 2 grupos comunistas, los que están en el poder y aquellos que no estuvieron en el poder. Nosotros nos oponemos al ajuste. Nosotros hemos planteado un plan de desarrollo nacional, un plan de potenciar, primero, el crédito barato; segundo, el trabajo por horas; tercero, los acuerdos internacionales para que los agricultores y los productores envíen sus productos con 0 aranceles; y finalmente, lo que es más importante, traer las inversiones extranjeras, traer las empresas internacionales, para que aquí los que se coloquen en Quito y Guayaquil tengan una exoneración tributaria de 5 años. Las empresas que se instalen en provincias, 10 años de exoneración, y las que se instalen en cordón fronterizo, 15 años total de exoneración tributaria. Esa es la única manera como vamos a dinamizar y vamos a traer trabajo y riqueza para los ecuatorianos. Somos opuestos totalmente al ajuste. Ahora, pero para lograr una reducción de gastos del aparataje estatal, en lo cual ustedes están de acuerdo, ¿cómo lograr esa reducción entonces si no viene de la mano de ciertos ajustes que podrían no gustar, pero que pueden terminar siendo necesarios? Nosotros no estamos de acuerdo, señora, definitivamente a votar a miles de funcionarios. Nosotros lo que estamos hablando es de la reubicación, de la reaplicación de sus capacidades y de sus cualidades, para que sean estos ecuatorianos los que colaboren de mejor manera en el desarrollo nacional. Nosotros estamos pensando no en votar a miles de padres de familia a la calle, porque esos nos agravarían definitivamente la situación, agravarían la situación del IES, porque son padres de familia que han comprado sus casas, sus departamentos, sus carros, su educación, su seguro médico. Por lo tanto, ellos pueden estar perfectamente seguros de que la cosa no va por el ajuste, la cosa va por el desarrollo nacional. ¿Cómo plantea usted entonces lograr una reducción de gastos del Estado? A ver, la reducción del gasto del Estado es muy fácil, pues. Vamos a borrar
todo lo que significa gastos superfluos, los avioncitos, los lujos del presidente, las estaciones de televisión, las estaciones de radio, la prensa nacional, los presupuestos de la Cancillería para propaganda y publicidad. Es decir, aquí debe haber un recorte brutal de todos los lujos. El presidente ya no puede ir a hacer sus farras en el avión presidencial, en sus 2 aviones. Aquí no. Aquí se acabaron los lujos, aquí se acabó el despilfarro. Y nosotros consideramos que acabando el despilfarro en esta nación, nos ahorraremos por lo menos unos 5.000 millones de dólares. Eso le aseguro. Ahora, ese es un ahorro importante, si usted habla de 5.000 millones de dólares, pero si hablamos de lo que significa o supone un ahorro, por ejemplo, en el 1 o 2 aviones presidenciales o en la supresión de una secretaría, como es lo que se plantea, eso versus al grande déficit fiscal que se maneja, pues es un porcentaje muy pequeño. Por eso, si se está planteando un ahorro de 5.000 millones de dólares, de allí no viene. ¿De dónde vendría? Cuando vendamos los aviones y vendamos todos los lujitos del presidente, esa plata la vamos a pasar a los niños desamparados, a los huérfanos y a los ancianos desamparados. En cuanto a la reducción, evidentemente, pues nosotros tenemos que reducir el gasto. Por ejemplo, yo estoy planteando, a ver, las Fuerzas Armadas son una organización de gente inteligente. Nosotros ya no tenemos guerras. Por ejemplo, tenemos que hacer un gran ahorro en el aparataje de grandes aviones de combate, de grandes Exocet, de grandes barcos de guerra. Nosotros ya no tenemos que hacer la guerra a nadie. Por lo tanto, por ahí también puede venir un buen ahorro nacional en la reducción de la capacidad ofensiva bélica de los ecuatorianos. No la necesitamos realmente. El tema de la seguridad es otro de los cuales preocupa a la ciudadanía. ¿Qué propuestas concretas tiene usted en cuanto a eso? Mire, hay 3 tipos de seguridad: la seguridad jurídica, la seguridad política y la seguridad. En cuanto a la seguridad jurídica, efectivamente debemos tener la certeza de que nadie va a interferir en el Ejecutivo para la buena marcha de todas las empresas, de las inversiones y de las cosas del Estado. En segundo lugar, la seguridad política. No puede ir el presidente yendo por el mundo por ahí gritando que es un comunista, amigo de Chávez, amigo de Castro, amigo de quien quiera, y luego después intentar que aquí vengan las inversiones porque ya ha convencido a los capitalistas. Eso no es así. Y la seguridad es la seguridad que debe tener todo ciudadano ecuatoriano para deambular por las calles y las plazas y los mercados sin que le asalten y sin que le atraquen. Para finalizar, todos los candidatos tienen un mensaje de 1 minuto para la ciudadanía, su mensaje final. De medio minuto. Le pido al presidente Correa lo siguiente: que deje en paz a la iniciativa, a los ecuatorianos. Los padres de familia están desesperados, sin trabajo en todo el territorio nacional. Déjeles trabajar, no les persiga. La policía les está persiguiendo, les está quitando sus negocios. ¿Por qué? ¿Qué le importa más? ¿Que hagan cosas feas en las calles de las ciudades para que vendan sus productos con libertad, para que puedan llevar comida a sus familias? ¿O le importa más que estas personas sean metidos a la cárcel, que sean agredidos y que sus productos sean apropiados por el Estado? Déjeles en paz, señor Correa, porque lo único que pide un ecuatoriano es trabajo, y el trabajo no se lo va a dar usted, lo va a dar la propia iniciativa y la dignidad de los ecuatorianos. Ahí están las propuestas de Patricio Zuquilanda, candidato presidencial por el Partido Sociedad Patriótica, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, señora, muy amable. A usted. 7:26, una pausa, y al regresar estará Mauricio Rodas, alcalde de Quito, para hablar sobre el metro y el caso Odebrecht. Quédese usted en nuestra sintonía. No hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir. Lo dijo William Bulger, político estadounidense. Luego de que se conociera el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se señala que la constructora brasileña Odebrecht pagó 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano para conseguir volver al país, así como la adjudicación de contratos, el régimen, a través del secretario jurídico de la presidencia, subrayó que el mayor contratante de Odebrecht en el Ecuador es el municipio de Quito. El alcalde Mauricio Rodas nos acompaña esta mañana. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. La adjudicación del Metro de Quito a la empresa Odebrecht respondió a la entrega de sobornos a algún funcionario del municipio capitalino. De ninguna manera, Lenin, en lo absoluto. Y permítame empezar por lo más importante. Usted ha hecho referencia al documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues muy bien, en ese documento no hay ninguna referencia al municipio de Quito o al contrato de la fase 2 del Metro de Quito. Creo que a veces ignoramos lo que quizás es lo más importante. Vamos a la raíz de todo este revuelo. ¿Cuál es? El documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese documento, repito, no hace ninguna mención ni al municipio de Quito ni al contrato de la fase 2 del Metro de Quito. Pero la mención sí la hace Alexis Mera. No, Alexis Mera lo que señala es que el municipio de Quito mantiene un contrato con esa empresa, lo cual tampoco es exacto, Lenin, por la siguiente razón. Porque nosotros no hemos contratado con Odebrecht. Nosotros contratamos con el consorcio Acciona Odebrecht, que es una figura jurídica, una persona jurídica distinta a la empresa Odebrecht. Y no solo eso, Lenin, el contrato para la segunda fase del Metro de Quito ha sido probablemente el más vigilado en la historia del Ecuador, porque ha contado con el control, con las regulaciones permanentes de 4 organismos multilaterales: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y la Corporación Andina de Fomento. Son las reglas de estos 4 organismos multilaterales de indiscutible prestigio internacional las que han regido todo el proceso, y además se ha requerido la autorización de todos estos organismos multilaterales para todos y cada uno de los pasos de este proceso, lo que garantiza su absoluta transparencia, porque algo así nunca había ocurrido en el Ecuador. Nunca antes un contrato en el país había estado sometido a la vigilancia permanente y simultánea de estos 4 organismos multilaterales. Alcalde, ¿a qué respondió el hecho de que los estudios determinaran un valor cercano a los $1.000 millones y las ofertas fueran todas por encima del precio que se estableció en las bases? Bueno, lo que usted acaba de decir me permite aclarar un argumento malicioso que se ha venido señalando, y es que supuestamente el contrato para la fase 2 del Metro ha tenido un incremento en su costo, lo cual es absolutamente falso. Y lo es por una razón muy sencilla, porque quienes hacen ese argumento comparan el valor por el que se firmó el contrato con el presupuesto referencial desarrollado durante la anterior administración municipal. Presupuesto referencial, Lenin, que la Contraloría General del Estado ha calificado en un examen especial cuyo informe fue notificado la semana pasada como un presupuesto referencial subvalorado. Es decir, que no reflejaba la realidad de mercado. Y tan es así que ninguna de las 4 ofertas finalistas en el proceso de licitación de la fase 2 del Metro se ajustaron a dicho valor referencial que, insisto, ahora la propia Contraloría General del Estado señala que fue un presupuesto referencial subvalorado. Por lo tanto, cualquier comparación de un costo con ese presupuesto referencial subvalorado carece de validez, es irrelevante, porque fue un presupuesto referencial subvalorado. Ahora, alcalde, si el presupuesto estaba subvalorado, si los estudios estaban mal hechos, ¿por qué no se declaró desierto el concurso y se ordenó la ejecución de nuevos estudios para tener un presupuesto referencial acorde con la realidad? ¿O es que acaso no quería ser usted quien cargue con el peso político de ser el alcalde que llegaba pues al municipio de la capital y tener que tomar una decisión que retrase la ejecución de una obra trascendental para la capital de la República? Bueno, usted lo ha dicho, Lenin, la obra es trascendental para los quiteños, hay que hacerla, y por supuesto que eso requería decisión, y nosotros la tuvimos, pero hemos manejado el proceso de manera absolutamente meticulosa y transparente. Fíjese usted lo que ocurrió, Lenin. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, heredamos un proceso de licitación iniciado durante la anterior administración municipal. Fue en la anterior administración cuando se diseñaron los términos de referencia y los pliegos, es decir, en donde se definió las condiciones y los requisitos mediante los cuales se seleccionaría al consorcio ganador. Fue también en la anterior administración en que se seleccionó a los 4 consorcios finalistas, entre ellos el consorcio que resultaría ganador, el consorcio Acciona Odebrecht.
la selección de estos 4 finalistas fue en la anterior administración municipal. Nosotros lo que hicimos fue llegar a la alcaldía, abrir las ofertas en un evento público, y en ese evento se estableció con claridad que la oferta económica más baja era la del consorcio Acciona Odebrecht. Y de acuerdo a las políticas de los organismos multilaterales que rigen el proceso, era la que necesariamente debía ser adjudicada. No había otra alternativa. La otra alternativa era declarar desierto el proceso y no hacer el metro, lo cual evidentemente no era una opción. Ahora, cuando se abren las